Buenos días, hermanos de Jesús el Camino. Dios les bendiga mucho en este día que es el Día del Señor. Estamos atravesando esta doble cuarentena, ¿no? Estamos camino a los 80 días. Y yo quería, por sobre todo, saludar a toda la congregación, dar gracias primero a nuestro gran Dios, al que nos sostiene, al que nos sustenta, a su fidelidad, a todo lo que es Él para nosotros y nosotros para ellos, sus hijos. Quiero adorar a nuestro Dios con agradecimiento y que ustedes puedan sumarse de sus hogares también, porque nos ha guardado, nos ha bendecido. A los que han salido a trabajar nos ha guardado, a los que quedaron en casa su presencia ha estado. Agradecer a los hermanos que con un corazón generoso están pendientes y preocupados por el que no tiene, por el que necesita, y han dado alimentos, han compartido, y el Señor ha puesto su mano y se ha multiplicado y se les ha estado alcanzando a los hermanos en necesidad en este tiempo. Gracias también quiero darle a mi hijo Facundo, que me acompaña en todo esto que es el grabar, el estar, y a mi esposa Mimi también por manejar toda la parte de las redes sociales con este programa que hemos armado ahí sobre la marcha, para que cada día la iglesia, el que quiera escuchar y participar, lo pueda hacer con las áreas, cada una de las áreas que trabaja, que ora, que prepara también mensajes, alabanzas. Quiero agradecer a todas las áreas por la intercesión, por la oración, por la participación, para que todos los hermanos estemos a través de este medio íntimamente relacionados, actualizados en las necesidades y compartiendo y sumándonos al que está en prueba, en adversidad, a través de la oración. Gracias, muchas gracias. Y quería compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Samuel, tiene que ver con la vida de David. Yo la había compartido de una forma mucho más breve en un día de espiga de varones, un miércoles. En este tiempo era de la cuarentena. Y quería leer en 1 Samuel capítulo 30. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y Asidad, y habían asolado a Siclab y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Continúa este capítulo
lo vamos a comentar más adelante, pero hasta aquí yo quisiera que se pueda meditar en lo que esta enseñanza que nos deja la palabra de Dios en una situación puntual. La Biblia es un libro de realidades y esto pasó. Y fíjense en que David volvía a su ciudad y su ciudad estaba prendida fuego, no había quedado nada. Empezamos a sumar ahí que habían perdido todo. Imaginémonos y pongámonos en el lugar de una persona que pierde una casa. Hagamos las cuentas de todas las cosas que pierden los que están dentro de la casa. Lo que no había pasado aquí fue que la ausencia de la familia estaba porque los llevaron cautivos, pero no los habían matado. Eso era algo, un aliciente por lo menos, que estaban con vida, hasta lo que ellos sabían. Y hubo un dolor masivo de todo ese pueblo, más que nada de los hombres de guerra que venían con David, porque las familias habían sido llevadas cautivas. Y el dolor de los hombres de guerra del ejército de David, se estaba formando en los valientes de David, fue mucho, porque dice que ellos lloraron hasta que se le acabaron las fuerzas. Había unanimidad y el dolor era el mismo para todos. Todos tenían pérdidas y el dolor era grande. David estaba enfrentando una situación tremendamente adversa y doblemente, porque él acompañó en el dolor de llorar, porque en el llorar, descargar, hay un consuelo natural en nosotros. Pero si ese consuelo natural se termina humanamente, vienen los peligros, porque dice que acá el pueblo estaba en amargura de alma. Cuando una persona sufre sin Dios, cuando una persona da lugar y se entrega a las circunstancias, los peligros siempre son mayores. Aflora en el corazón humano el enojo, la ira, la bronca, la depresión, la tristeza y todo un cuadro de abandono y desesperanza. Eso es el panorama que nosotros teníamos en una ciudad que era próspera y era bendecida, porque David era el que estaba al frente de todo ello. Ahora notemos que todo ese pueblo hizo lo que generalmente una persona hace cuando no busca a Dios: enojarse con el que tenían al lado, manifestaciones de la carne. Aflora bajo presión siempre todo lo que está en nuestro corazón. Bajo presión, bajo la adversidad, bajo los peligros de muerte y en la presión del temor, de nuestro interior sale lo que dijo el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos lo que hicieron fue buscar un culpable, que es lo que siempre nosotros escuchamos alrededor cuando nos movemos en todos lados. La persona que no tiene a Dios, que no se afirmó, que no buscó su presencia, busca siempre un culpable. Busca a quién transferir o echarle la culpa de algo que está viviendo, de algo que perdió, de algo que como consecuencia vive rodeado de amargura y de tristeza. La diferencia la hizo David. Y fíjense que David tuvo un doble dolor, porque no solamente él perdió todo, tenía la responsabilidad de todo ese ejército y de esta ciudad, perdió también los suyos, pero encima el pueblo lo quería matar. Y David, como nos enseña en los salmos, como siempre examinamos su corazón, su actitud para con Dios, él dice que se fortaleció en Jehová su Dios. A diferencia de todo el resto, él buscó su presencia. Su presencia lo fortaleció y le dio la seguridad que él necesitaba. Él, a partir de buscar el ser fortalecido, él puso bajo control sus emociones y su espíritu estuvo por arriba y no dio lugar ni rienda suelta a las emociones como habían liberado a aquel pueblo que estaba con él, que en ninguno de ellos hizo lo que hizo David.
David se fortaleció, estabilizando sus emociones, y no dio lugar a tomar decisiones alocadas, desesperantes, porque precisamente el que no tiene la bendición de ser fortalecido y ser dominado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toma decisiones alocadas. Y el pueblo la estaba tomando, querían matar a David. Imaginémonos que lo hayan matado a David. ¿Qué respuesta hubieran traído? Nada, era aumentar el dolor, la desolación y la muerte, porque no iban a poder avanzar en nada. Y el final iba a ser más triste todavía. Ahora David, como él lo declara en los Salmos, él se apoyó en su Dios. Él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Es el que declaró: alma mía, en Dios solamente reposa. Es el que siempre en los Salmos declara que el Señor responde al atribulado, al cansado, al afligido. Él es la roca de mi salvación. ¿Cuántas declaraciones de David? Pero él buscó su seguridad y fortaleza en él. Hermanos, el primer mensaje y el primer paso que da David es tomar una decisión distinta al resto y buscar fortaleza y seguridad en Dios. En este caso, él se fortaleció y se quedó, pero eso no fue todo, porque él, en el ser fortalecido, acá hay 3 pasos importantes en esto. En el ser fortalecido iba a estar bien él, no iba a tomar decisiones alocadas y no iba a hacer lo que el resto estaba haciendo. Pero él dio un paso más todavía, que fue buscar más de su presencia y pedir que el sacerdote intervenga. Él pidió el efod, hizo una consulta a su Dios, a nuestro Dios. Y él esperaba de él una palabra. Y cuando vino esa palabra, él se movió con esa palabra. Él quería saber si tenía que esperar, si tenía que salir, qué tenía que hacer. La instrucción fue clara, dijo, que los siga, que los iba a alcanzar y que iba a traer a todos aquellos que habían quedado cautivos. Y esto es tan importante, hermanos, en medio de crisis y de adversidad, porque nosotros en estos tiempos estamos viviendo lo que nos rodea y lo venimos nombrando continuamente. Y uno, si no, nombraría la realidad. Yo creo que la realidad siempre va a estar. Tenemos que, con la ayuda de Dios, presentarla como es, tal cual. Si yo estoy dominado por el temor, la realidad va a ser un gigante y Dios pequeño. Pero si yo estoy fortalecido en Dios, la realidad va a ser la realidad. Y mi Dios siempre va a ser más grande y va a estar por sobre esa realidad. David no se quedó con el ser fortalecido. Él pidió una palabra, obedeció esa palabra, y dice la Biblia que él salió con esa palabra. El Señor estaba respaldando ese caminar que le emprendió con 600 hombres, dice la Biblia. Y empezó a perseguir a esos merodeadores, como los llamó él. En el camino se quedaron 200 porque estaban exhaustos y cansados. Siguieron 400. En el camino encuentran un siervo egipcio que había enfermado, era parte de los merodeadores, y sus dueños, sus amos, dice que lo dejaron, porque como enfermó lo dejaron tirado. David les da comida y bebida, y él se renueva. Estuvo 3 días a punto de morir, y él les da el dato, les pide que no lo maten, les pide que no lo entreguen a sus amos, y él les dijo: yo los voy a guiar a donde están. Cuando es guiado por este esclavo, llegan al campamento y dice que era un desorden total, estaban todos festejando de fiesta, tirados, y fueron entregados por Dios en las manos de David. Y la palabra de Dios dice que él combatió con ellos, los venció y recuperó todo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios por lo que es moverse en los tiempos, en la manera y en las formas que Dios quiere que nos movamos. Porque hay respuestas, siempre van a haber respuestas. Él volvió con todo lo que había perdido, que eran las personas lo más importante, sus familias. Pero no solamente eso, sino que trajeron el tesoro que estos merodeadores habían robado a otros pueblos. Entonces les sirvió para repartir eso entre todos y poder volver a rearmar esa ciudad que había sido devastada por el fuego. Ahora, cuando ellos vuelven, contentos con la victoria, contentos con la familia y contentos con todos los tesoros que habían recaudado, encuentran a los 200 que habían quedado exhaustos y cansados. Y dice la Biblia que en ese pueblo que había gente mala y perversa, y esa gente mala y perversa le dice a David: no, estos si se quedaron acá, que no reciban nada, solamente la familia que se vayan, pero los tesoros nada. Y David los confronta y le dice: no, hermanos míos, Jehová nuestro Dios ha hecho una grande victoria y nos ha bendecido con mucho, y tenemos que repartir a todos. Para él siempre estaba el hacer y agradar la voluntad de Dios. Y en el medio del pueblo siempre hay alguien que quiere, más que nada, este pueblo acá dice gente mala y perversa que quería siempre prevalecer lo que ellos hicieron. Ellos tenían esa actitud porque se atribuyeron ellos la victoria. Lo que hizo David siempre, nunca atribuirse una victoria, sino que se la atribuyó a Dios. Dios nos bendijo, Dios nos dio. Como diciendo: esto no me pertenece, le pertenece a Él y nos pertenece a todos. Esta gente mala y perversa siempre se adueña, y eso hay cuando uno no crece, se adueña de las victorias de Dios, se adueña de cosas que piensa que las hizo Él más que Dios. Y más vale que nosotros nos movemos, pero si nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, Dios siempre hace grandes proezas y siempre va a multiplicar y siempre va a ver y siempre va a abrir puertas. Él abre caminos en el desierto siempre y ríos en la soledad. Lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, que la gloria y la honra siempre es de Él y el mérito siempre es de Él. Nosotros somos simplemente instrumentos, siervos del Altísimo. Esto es un principio que David tenía incorporado y nunca se salió de ello, más allá que cometió errores y pecó de otras maneras, pero en esto era implacable. David repartió a todos. Hermanos, yo quisiera que nosotros podamos meditar en cómo está nuestro medio en el cual nos movemos. En lo que me toca a mí, yo trabajo, estoy yendo a Capital con el taxi, trabajando con mi hermano Walter, él pasa lo mismo, y uno lo que ve son un panorama de tristeza, negocios que están cerrando. Me ha tocado llevar gente que venía de una amiga, un amigo que le dio mercadería que le habían dado, que le prestó plata para pagar el alquiler porque ya le habían desalojado a varios, y un ambiente de tristeza, gente que hacía 15 días que no salía, pero que salió porque tiene que salir. El ambiente es de desolación, es de temor, es de pérdida, porque muchos están perdiendo empresas, negocios. Alguien que trabaja en un negocio a veces, porque si su patrón cerró, se quedó sin trabajo. Y nosotros en estos tiempos estamos expuestos a perder. Ahora, la determinación nuestra es ser parte, como el pueblo con David, que se entregó a la tristeza, a la depresión, al hacer algo sin Dios y tomar decisiones sin la guía de Dios, que agravan todavía más la situación. Amados hermanos, no tomemos decisiones si estamos entrando en un lugar, en una etapa donde se nos cierran puertas. Tal vez el lugar donde estabas trabajando se cierra, y si Dios cierra una puerta, tengamos presente que Él va a abrir otra para vos. Sus hijos no van a ser desamparados.
Dice en ese contexto que David se fortaleció en Dios y buscó su presencia y su seguridad en Dios. En el principio del siglo, los primeros cristianos siempre fueron perseguidos por los ejércitos, por el ejército de Roma. Y en el tercer siglo dice que había un cristiano que en medio de la persecución entró a un monte, venían los soldados siguiéndolo para matarlo, y vio una cueva pequeña, y dice que él entró ya para meditar y entregarse a la muerte, porque entendía que eran el último momento de su vida. Tenía ahí muy cerquita ya los soldados. Y cuando entra a la cueva, ve que hay arañas grandes, que en un ratito tejieron telarañas. Y la entrada de la cueva, que no era grande, era chica, quedó cubierta con telarañas. Al rato viene el ejército, vienen los soldados que buscaban por todos lados. Un soldado saca una espada y va a cortar la telaraña, y el jefe, el general, el que estaba a cargo, le dice: no, hombre, no, tonto, le dice, ¿no ves que hay telaraña? Y si hay telaraña, hace tiempo que acá no entró nadie, vamos a seguir buscando por otro lado. Y se fueron. Y después esto terminó en que él salva su vida, el Señor lo salvó, lo guardó. Y él hizo un escrito a través del tiempo y dijo: cuando mi seguridad es Dios, cuando yo estoy con Dios, cuando la presencia de Dios está conmigo, una simple telaraña débil y frágil se convierte en un gran muro en el cual Dios me protege. Pero cuando Dios no está conmigo y su presencia no está conmigo, el muro más grande y más fuerte se convierte en una débil telaraña. ¡Qué verdad! ¡Qué tremenda verdad, hermano! David se fortaleció en el Señor. Y la palabra dice: fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra seguridad. Él va a estar en el día del dolor, en el día de la soledad, en el día del temor. David se fortaleció. Y saben que este cristiano después salió de la cueva. El Señor lo salvó y continuó porque había un propósito en él. David salió de la fortaleza y dio un paso más. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor le dio una orden, le dio un versículo. Los hijos de Dios a veces nos quedamos en ser bendecidos por Dios y ser protegidos por Él y en la seguridad bendita que nos da, y no avanzamos. Porque no avanzamos pidiéndole una palabra y decir: Señor, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es tu palabra para mí en este tiempo? Yo no sé el contexto que estás viviendo, pero yo creo fuertemente que Dios está trabajando muy poderosamente en cada uno de nosotros. Y si alguien perdió algo, el Señor lo va a restituir. Yo lo creo. Lo que nosotros necesitamos es dar el paso de la fortaleza, de fortalecerse en Dios, a movernos en una palabra que viene para nosotros. Claro, para David fue ir rápido. El mismo contexto de desolación, las puertas quemadas por el pueblo de Israel en la cautividad, y cuando le llega la información a Nehemías, no fue la misma. Para Nehemías fue orar por meses. Y después se vino la parte, porque el propósito de Dios era trabajar con el corazón de aquellos que habían estado en cautividad, y había todo un trasfondo distinto. La palabra que Dios nos va a dar no va a ser para todos la misma. En el plan y el propósito que tiene, Marta y María, cuando estaba con el Señor Jesús, Marta, que estaba ansiosa en el trabajo y priorizando más que nada todo lo que es la actividad sobre la adoración, el Señor le dice: Marta, María eligió la mejor parte. Y Marta pensó al revés. Y Dios nos va a dar la palabra que realmente necesitamos, sabiendo lo que nosotros somos, porque Él tiene un diagnóstico perfecto de tu vida y de mi vida. Para unos va a ser: estad quietos y conoced que yo soy Jehová.
Para otros va a ser levántate y comenzá a pensar en el otro, porque se sentó sobre su egoísmo y todo gira en su persona. Te va a decir levántate y empezá a preocuparte por el otro, empezá a orar por el otro, empezá a mandar un mensaje, empezá a dar, aún de lo pequeño. La multiplicación viene siempre cuando el pan y los peces se multiplican y se comparten. De ahí es la forma sobrenatural de Dios para edificar su iglesia y mostrarnos su amor y su gloria. Ahora, David caminó en función de esa palabra. O sea, quiere decir que la obedeció instantáneamente. Nosotros nos quedamos en este punto. Nos arrimamos a Dios, somos confortados por Dios, somos renovados, estamos seguros en Dios, pero cuando tenemos que avanzar nos quedamos porque no obedecemos su palabra. Para otros va a ser busca la paz y síguela, porque como dice en hebreo, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para uno va a ser, acordate que tenés que reconciliarte con alguien, que te quedó pendiente algo, que tenés que en esta etapa cerrar definitivamente algo. La palabra va a ser distinta para cada uno. Yo, para finalizar, hermanos, quería decirles algo que ha pasado con el rey V de Inglaterra hace muchos años. Ustedes van a decir, bueno, pero me estoy hablando todo, pero son verdades y cosas que quedan grabadas como una enseñanza fuerte siempre para nosotros. Dice que este rey visitó una fábrica de cerámica en ese lugar. Fue con la comitiva y empezó a recorrer. El dueño le iba mostrando todos los procesos, le mostraba el barro fresco, el barro que ya había sido procesado por el horno, ya estaba listo. Y él, en la recorrida, el rey dice que pone los dedos en un plato que era barro fresco. Y el dueño se dio cuenta. Se va el rey, se va toda la comitiva. Lo primero que hace el dueño es agarrar ese plato que tenía las huellas del rey y le da el proceso del horno que necesitaba y le dio un tratamiento especial, y después lo exhibió y dijo: este plato es distinto al resto porque tiene las huellas del rey. Y después lo vendió a un precio alto, hizo un negocio. Pero la enseñanza de esto es, hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que ser ese barro fresco para con nuestro Dios y dejar que Él ponga sus marcas, sus huellas en nosotros. Y a la vez nosotros tenemos barros frescos que son niños, que están en nuestra familia, que son los que asisten a la escuela bíblica. Y son en esos barros frescos que tenemos que dejar las marcas y las huellas del Rey. Son los nuevos creyentes que se añaden a la iglesia, que necesitan en forma urgente que transmitamos las marcas y las huellas del Rey. El plato se valorizó mucho más. Y cuando nosotros nos acercamos a una persona, podemos hacer que se valorice más si dejamos las huellas del Rey, las marcas del Rey, o si valorice menos si somos como el pueblo que estaba con David, que solamente descargó la ira, el enojo, las manifestaciones, la justicia por mano propia de querer matar a David. Yo puedo dejar o las huellas del Rey o las huellas que tienen que ver con las manifestaciones de la carne, que hacen perder el valor a las cosas. Amados, estamos entrando en el mes de junio. Que seamos fortalecidos en el Señor, que Él sea nuestra seguridad y que nos dé la ayuda en el Espíritu para poner por obra los que ya nos pidió antes, lo que nos está pidiendo en este tiempo, los que nos pide hoy. Si nosotros demoramos la reacción a la obediencia a esa palabra,
No esperemos respuestas de Dios como la que tuvo David. Él es fiel, lento para la ira, grande en misericordia. Y hay un plan y un propósito perfecto para cada uno. El único que sabe cuándo termina esto es el Señor. El único que sabía que David iba a rescatar a toda su familia que estaban vivos era el Señor. Es el mismo Dios que está sentado en el trono, gobernando con poder y gloria sobre toda majestad. Padre, gracias. Que esta palabra, Señor, trabaje con profundidad en nuestras vidas porque somos tus hijos. Ayúdanos a no ser parte del pueblo que se apoya en su alma y en su carne y en sus fuerzas, sino a aprender como hizo David, que él se diferenció porque buscó tu presencia. Buscó tu presencia para fortalecerse y buscó tu presencia para sostenerse caminando en obediencia hasta ver tu gloria y ver todos los resultados que él volvió a traer a la ciudad quemada, asolada. Que esta palabra reconforte, renueve y edifique nuestras vidas en este día, Señor. No permitas que tomemos decisiones alocadas, sino que sean las sabias, las mejores. Porque si hay puertas que se están cerrando, fortaleciéndonos en vos, buscando tu guía, buscando tu dirección, nos vas a guiar a nuevas puertas que se abren para la gloria de tu nombre. Porque nunca vas a desamparar a tus hijos, Señor. Ponemos en cobertura a toda esta pequeña congregación de Jesús el Camino. Queremos pedirte ayuda para serte fiel en este tiempo, para obedecer lo que vos nos pedís. Al que es esposo seguramente le pedirás que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. A la esposa le pedirás que reconozca la autoridad, que hay un orden en una familia. A los que son hijos, que honren a sus padres y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que todo les vaya bien y sean de larga vida en la tierra. También a los padres no provocar a ira a sus hijos, a las relaciones interpersonales, que sean sanadas, que sean restauradas. Vos tenés palabra específica para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos. Amén.